¿Qué tal, estimados televidentes, amigos de Opus 102, de 1510 AM y de estaciones regionales, estas tres estaciones, por supuesto, de nuestro sistema de Radio Nuevo León? Les saludamos con muchísimo afecto en un programa más de Crónicas de Ayer y Hoy. Como siempre, no es por nada, pero la verdad que les tenemos un programa redondito, se los podemos garantizar, a pesar de que vamos a lamentar la ausencia de Héctor Jaime Treviño, bueno, pues que tuvo labores inherentes a su cargo que le impiden estar con nosotros, pero por supuesto que caray, los compañeros, nada menos que Juan José Silva, a quien saludo con mucho afecto, y Leonardo Martínez Hernández, bueno, pues ni hablar, par de haces. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien, maestro? ¿Cómo están? ¿Cómo la llevas? Muy bien, un gusto saludarlo, con mucho calor en la ciudad, pero es un calor, no sé, medio atípico, pero bueno, aquí contentos ya para empezar este programa muy especial porque hablaremos de un tema trascendental para la historia de México, ¿no? La tenemos. Y aquí está la principal, el punto central de nuestro programa, aquí lo tengo a mi derecha. El lábaro patrio. Está justamente como invitada especialísima y bueno, nos hace sentir no patrioteros, pero sí intensamente mexicanos. Eso, claro que sí, en ese sentido nos llena de orgullo, nos llena de gusto. Precedió a la entrada de este programa el corrido de Monterrey, que también nos llena de orgullo norestenses, y entonces pues queremos que ustedes con este elemento visual, bueno, extraordinario que es nuestra enseña patria, y con lo del corrido de Monterrey y con el tema que siempre tratamos, usted se sienta más auténtico, más identificado con sus raíces, con sus historias, con su presente, con su pasado. Así pues, vamos a entrar rápidamente en materia, no sin antes ofrecerle, como siempre, nuestras redes sociales, nuestros teléfonos 2020-25, 2020-88, 65, 2020-88-65. Si nos llaman de otras partes, bueno, pues tendrán que anteponerle el 045 o el 01, según se trate, celular o teléfono casero, pero comuníquense con nosotros y por redes sociales también háganlo y opinen, piensen, dialoguen con nosotros, que ese es lo que le da el verdadero valor a este programa, la comunicación con ustedes. Y para entrar rápidamente en materia, porque tenemos muchísimo de qué platicar, 22 de febrero de 1913. ¿Qué ocurre? Resulta que Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de la República de 1911 a 1913, mueren asesinados en la Ciudad de México. Debe estar la bandera a media asta. Mi querido Juan José Silva, ¿qué podemos decir entonces? Fue algo terrible, maestro. Después de 12 días de intensos combates, después de 12 días en que la sangre corrió a raudales en la hermosa Ciudad de México, son vilmente asesinados en el muro oriente de la vieja prisión de Lecumberri, el Palacio Negro. Son asesinados certeramente el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Ya para estas alturas el golpe militar, la sonada que había empezado con 2 regimientos en la escuela de aspirantes de Tlalpan y la guarnición de Ciudad de México, ya había alcanzado proporciones nacionales. De hecho, ya se había inmiscuido en la sonada el embajador de Estados Unidos, ya se había inmiscuido inclusive otros representantes de naciones en México, entre ellos el embajador de Cuba, que había pedido inútilmente por la vida del señor presidente Madero y del vicepresidente. Desgraciadamente sus esfuerzos fueron inútiles y son masacrados. Se dijo al siguiente día a la opinión pública que una partida de maderistas había querido ayudarlos a escapar. Desgraciadamente hay un tiroteo y las fuerzas federales se ven obligados a disparar, y es ahí en el tiroteo cuando ellos encuentran la muerte, pero obviamente la verdad salió inmediatamente a las horas, salió a la luz que habían sido vilmente asesinados. Ahí la intención era Huerta tomar el poder, hacerse del poder para poder controlar el gobierno. Ya había habido un pacto con Lane Wilson, que era el embajador. Henry Lane Wilson. Por medio del pacto de la embajada, que decía que, bueno, Huerta era el bueno ahora, ¿no? Era el indicado para dirigir las riendas de México. Ya lo había pasado con Madero, cuando Estados Unidos le da la luz verde para que él sea el presidente y derrocar a Díaz, y va a pasar luego con Huerta cuando le da luz verde a Carranza. Entonces ahí vemos un manoseo político, ¿no? de los Estados Unidos en México. Y bueno, Madero viene siendo víctima, ¿no? Víctima de estas revolturas, ¿no? De estos arreglos por debajo de la mesa, ¿no? Ahí destacar que el hermano también había sido brutalmente Gustavo asesinado. Madero.
se habla de un asesinato artero también. Entonces, fueron víctimas, ¿no? Le llaman las víctimas de la democracia, víctimas de un sistema que se quería reimponer nuevamente, y pues ahí está la figura de Huerta, ¿no? Huerta, que luego ya quedó a través de la historia como el traidor, como el que, pues bueno, llega al poder aliado con Mondragón y con Félix Díaz, que eran incluso Bernardo Reyes, nada más que Bernardo Reyes muere en el intento, ¿no? Pero bueno, ya llegando al poder, nos decía el profe Héctor Jaime la vez pasada, se olvida de ellos, ¿no? Y los hace a un llado y él se va por la libre sin respetar, ¿no?, los acuerdos que había tenido a con Félix estos Díaz dos. Lo envía de embajador a Japón para dar gracias por los esfuerzos que hizo Japón en el centenario de la independencia, y al general Manuel Mondragón lo envía a San Sebastián en España para ver la fabricación de armamento. Digo, simplemente era alejarlos del poder. Claro. Pero lo que se pensó que iba a ser una reinstalación automática del antiguo régimen o del ancien régime, como dicen los franceses, se convirtió ya en la segunda parte y en la más sangrienta de la Revolución Mexicana, porque días después Venustiano Carranza, gobernador constitucional de Coahuila, en el Congreso de ese estado presenta una moción para desconocer al régimen federal de Huerta, al régimen usurpador, e invita a los demás gobernadores de la República a unirse a él. Y es cuando ya empieza, lo que empezó con un germen ahí en Palomas, en Arteaga, después se convirtió en un gran incendio. Llegó a abarcar en el norte a Francisco Villa, Pablo González, en el sur a Emiliano Zapata y a otros grandes y aguerridos generales. Y lo que empezó como una pequeña revuelta terminó incendiando toda la República, para bien o para mal. Y te habrá de terminar hasta 1921. Hasta 1920. 20, así 21, es, cuando derrocan a Venustiano Carranza en aquellas jornadas de mayo de 1920, el famoso triunvirato sonorense, y es cuando después de 1920 ya poco a poco la República empieza a transitar hacia la paz, la estabilidad. O sea, las instituciones, ¿no? Por eso estaba pensando en el 21, ya con, digamos, de alguna manera como república. Y de hecho el día 22, la madrugada del 22, cuando ellos son asesinados, ya es el día 13, y es la famosa, ya no es decena, ya son 13 días de que tal vez un terror, una violencia que la Ciudad de México no había conocido desde los días de la invasión americana o desde los días de la caída de la Gran Tenochtitlan. Bueno, eso tenemos que decir respecto a este hecho memorable que de alguna manera todos recordamos, bueno, ya sabemos, particularmente cuando celebramos la Revolución Mexicana, 20 de noviembre, y en fin, de ahí viene todo esto. En cuanto a efemérides locales, tenemos algo importante, pero vamos a tomarnos un pequeño respiro, estimados televidentes, amigos radioescuchas, comuníquense con nosotros, repetimos, es importante el concurso de ustedes para entre todos ir bordando y recreando y reviviendo lo que es la historia. Pausa y continuamos. Recuerden que entre el tema, el más importante, por supuesto ahora trascendente, será el de la bandera, nuestra bandera mexicana. Ya la vamos a tocar en detalle, que tocada, analizada y revivida por nuestros historiadores, será interesante. Pero tenemos llamadas. Saludos para nuestro amigo Achar García de Cazadores de Fantasmas, que ya hemos hecho actividades con ellos y vamos a hacer un poco más adelante. Hay que estar pendientes al señor Emilio Garza, su esposa, y a Cristina Duque y Emma Peña, que ya nos están viendo, ya nos están sintonizando. Entonces, pues un saludo y pues gracias por seguirnos, ¿no? Porque gracias a la gente que nos ve, pues es que esto llega a buen puerto. Por supuesto. Bueno, vamos a entrar en el caso de algunos recuerdos, efemérides a nivel local. Resulta que un 20 de febrero de 1813 nace en Guadalajara, Jalisco, José Eleuterio González Gonzalitos, destacado médico e ilustre filántropo, gobernador de Nuevo León en 3 ocasiones. ¿Quién toma la palabra? Era 1813 cuando nace este benemérito, el primer benemérito que tuvo Nuevo León, donde hay muchas anécdotas al respecto. Muchos de sus detractores le critican, le reclaman el haber huido durante la intervención norteamericana a Cadereyta. Pero bueno, sus motivos tendrían, ¿no? También ahí platicaban ayer sobre una anécdota de que él le tocó atender a su esposa en el parto, pero no de su hijo, sino del general Mariano de Arista. Mariano Arista.
El doctor Pablo comenta, ¿no? Que bueno, eso no está documentado, que no hay evidencia de que así haya sido, pero bueno, el rumor es fuerte, ya ha trascendido. De él también se cuenta la famosa anécdota del reloj, que para atender al atender a sus enfermos, les decía, tómate la pastilla cada 3, 4 horas, 5, 8, y la gente se decía como que, pues no tengo reloj, ¿cómo voy a ver? Entonces él le regalaba el suyo, y los poderosos de la época se enteraban, y cada que iban a consulta le regalaban uno para que lo siguiera regalando. De hecho, el testigo es Guillermo Prieto. Cierta tarde, acuérdense que Monterrey fue capital de la República entre abril y agosto de 1864. En una de esas tardes cálidas, había una pequeña fonda ahí por la calle de la aduana Padre Mier, y entre los asiduos estaba Guillermo Prieto, ministro en el gabinete de Benito Juárez, que en esa época estaba en Monterrey, y él fue testigo. Estaba en la mesa de adjuntos, estaba comiendo el doctor Gonzalitos cuando le dice el mesonero: doctor, aquí hay una paciente, y él con toda la humildad deja su comida a un lado, la atiende. El niño traía mucha tos y le dice: señora, dele este jarabe cada 8 horas. Y le dice: ay, doctor, no tengo dinero para la medicina, menos para un reloj. Entonces él saca su lujoso reloj de oro de aquí del chaleco y se lo entrega. Bueno, Guillermo Prieto, ministro del gabinete de Juárez, es testigo. Esa misma noche le platica la anécdota, y al siguiente día le mandan a hablar al doctor Gonzalitos a Palacio de Gobierno. En ese entonces estaba en la esquina de Escobedo y Morelos, y ahí ceremoniosamente lo invita a pasar el presidente y se lo entregó. Bueno, el doctor le da las gracias, sigue con su rutina, y dicen que a los días o a las semanas volvió a repetir. De ese tamaño era la filantropía, la bonomía de ese gran hombre. Yo creo, el doctor Gonzalitos es de los pocos hombres públicos que llenan casi todo el siglo XIX. Llegó en 1833, llegó como enfermero de un obispo, o más bien de un clérigo ya entrado en años, venía de Guadalajara. Él lo acompañó en su viaje a San Luis, de San Luis a Monterrey, pero él nada más venía como enfermero de este clérigo, de príncipe de la iglesia, pero aquí se quedó en Monterrey. Y de hecho, entre tantas labores, él fue uno de los más grandes directores que tuvo el hospital de Nuestra Señora del Rosario, hoy Casa del Campesino, y ahí empezó a desarrollar una extraordinaria actividad médica, pero cosa extraordinaria, él no fue médico, más bien, sí fue médico, pero no se graduó. Por primera y única vez, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León le entregó el título, se lo entregó. O sea, es fascinante, porque estás hablando que la gente confiaba en un, ya ni practicante, en un ni pasante de medicina. Era un estudiante de medicina, pero era tal sus conocimientos, su habilidad práctica, su capacidad de escuchar y de atender al paciente que ese título se le entrega el 8 de marzo de 1842. Entre otras cosas, se cuenta que a un enfermo lo acompañó a caballo por 10 días hasta San Luis Potosí. Entonces ahí volvemos a ver un Gonzalitos humanista, un Gonzalitos filántropo que bueno, se metió de lleno en su labor de médico, y bueno, como secretario también de salubridad y de todas estas cosas de salud. Entre otros datos interesantes, bueno, él se dio cuenta que los charcos que se hacían en el arroyo Santa Lucía generaban mucho mosco, que era el transmisor de enfermedades como la fiebre amarilla, entre otras tantas, ¿no? Entonces él, dentro de sus proyectos como gobernador y como miembro como secretario de salud, manda desecar esas le llaman esas atarjeas, ¿no? Uh-huh. Esos caminos de agua que estaban estancados y que, bueno, generaban estos moscos, ¿no? Entonces, mucha labor, como gobernador, pues todavía más. Entonces ahí se casa con Carmen Arredondo, y bueno, dice que compró una casa ahí por la calle Morelos y Escobedo. Ahí iniciaron su hogar, pero bueno, ya después donde hay un conocido restaurante. De hecho, se dice que en ese lugar tenía su casa y su consultorio, y es probable que ahí nació el último hijo de don Benito Juárez, creo que es Pablo, y nació su primera nieta. Pero hay otras versiones que dice que fue frente al Palacio de Gobierno. No, ahorita Leo apuntaba que gracias a su decreto de 1872, si no me equivoco, él fue el padre del moderno Paseo Santa Lucía, porque bien afincaba él, o bien apuntaba que en el verano se hacían charcas, se llenaban de mosquitos, y él recomendó que ese hermoso sitio arbolado se hiciera paseo.
y de él mismo fue el primer diseño. Actualmente pues está revestido de concreto y de acero, pero el proyecto original, el proyecto primigenio de 1882-85 era de revestimiento de cantera, perdón, de sillares, inclusive había lanchitas. Tenemos fotografías de la época donde hay inclusive chinampas, está la gente lavando, pero hay también otra gente muy elegante paseando a lo largo de las hermosas riberas del río Santa Lucía. Ahí importante aclarar que ya cuando termina, él tuvo un problema de ojos muy severo, que incluso lo obligó a ir a Nueva York con dinero que le pagaron sus amigos para que fuera, se operara, y a su regreso se dice que todo Monterrey hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque regresaba el doctor Gonzalitos, era algo genial. Él decía que se retiraba de la política para ahora sí a volver a tener amigos, porque supuestamente, claro, según sus tácticas o su idea, los había perdido todos en la política. También él se dice que cuando recibía a las personas, sobre todo a los niños, la primera pregunta decía: ¿qué tiene esta criatura? Esa era su frase de inicio, ¿no? ¿Qué te pasa, criatura? Como que así iniciaba sus consultas, ¿no? Hay datos también de lo que decía su testamento. Dice: todo Monterrey sabe que yo nunca he cobrado nada, que todo lo que tengo ha sido por regalos y por donaciones que me han hecho. Eso lo deja aclarado en su testamento, ¿no? También, al recibir del archiduque de Maximiliano la condecoración del Orden de Guadalupe, dice: más hubiera agradecido que me hubieran mandado siquiera unos 10 pesos para el hospital. Prefiero tener atole para los enfermos que llevar esta condecoración en el pecho. Jamás me la pondré. De hecho, de ese tamaño era su prestigio, de ese tamaño era su fama que le precedía, que llegó hasta la Ciudad de México siendo emperador Maximiliano. Pero de ese tamaño también, al rechazar esa honrosa condecoración, también dio muestras de su alto espíritu de servicio a la humanidad. Y de hecho dicen las crónicas que cuando él regresa de Nueva York, hay una comitiva de regiomontanos esperándolo en el puente internacional de Nuevo Laredo, a Laredo. Inclusive hubo la compañía de ferrocarriles destinó todo un vagón y toda una locomotora expresamente ahí por el doctor Gonzalitos y a regresarlo a la ciudad. Caray, cuando circulemos por Avenida Gonzalitos, creo que a mí me va a saber diferente a partir de esto que me acaban de contar ustedes. Voy a estar rindiéndole pleitesía a un hombre de esa naturaleza. Y la gente lo sabía, porque en su féretro, bueno, en su caja mortuoria, decía: no se perderá su memoria y su nombre se repetirá de generación en generación. Eclesiastés. ¿Cuántas veces no hemos dicho la calle Gonzalitos, José Eleuterio González, en este programa incluso? De hecho, esas palabras, maestro, fueron bordadas en filigrana de oro. Imagino que todavía, bueno, ya creo que ya sacaron los restos de ahorita, están ahí en los jardines de la Facultad de Medicina. En el Hospital Civil, sí, pero imagínense qué hermoso la filigrana de oro para que su nombre no sea olvidado y sea recordado de generación en generación. Creo que es buen cierre de este tema, de veras rendirle tributo a un personaje de tal naturaleza, así, tan fino como él. 20 de febrero de 1850, en la Ciudad de México, fallece el regiomontano Valentín Canalizo, quien fuera presidente de México de 1843 a 1844. Valentín Canalizo. Valentín Canalizo Bocadillo, que nació en el viejo barrio de Catedral a los 13 años. En 1810 se da de alta en el regimiento de infantería de Celaya, porque su tío, el general Genaro Canalizo, era el comandante. Él desde los 13 años sienta plaza como cadete caballero y se distinguió sobre todo combatiendo la insurrección del sur del generalísimo don José María Morelos y Pavón. Bueno. Y de hecho es en el sitio y batalla de Zitácuaro cuando los partes mencionan a un joven cadete que atravesando las líneas enemigas logró, no fueron derrotados los insurgentes, pero sí ese movimiento ofensivo provocó la retirada de las tropas de Morelos, y eso hizo que lo mencionaran los partes militares, y alcanzó su primer grado honorífico, el primer grado militar que alcanzó en su larga y meritoria carrera. A lo largo de toda la Guerra de Independencia se distingue en más de 50 combates y batallas. Ya para terminar la independencia en 1821 se adhiere a los tratados de Córdoba, al ejército trigarante, y terminada la Guerra de Independencia es nombrado coronel.
Y está en muchos lugares de la República como acantonamientos militares, está de guarnición. Combatió con las tropas de Santana en la primera rebelión tejana, 1836, 1838, estuvo presente en el Álamo, estuvo presente en muchas de las campañas de Texas, pero también fue víctima de la política, de los golpes de Estado, y es en uno de estos tantos movimientos políticos que hay en la Ciudad de México, en que su amigo, y hay que decirlo, su amigo y compadre, el general de división, don Antonio López de Santana, lo nombra presidente provisional. Hace poco él me decía, fue presidente, fue provisional por eso, pero fue presidente, y el único regiomontano de pura cepa que ha ocupado la más alta magistratura de la nación, y murió pobre. Dicen las crónicas que murió solicitando al Ministerio de Guerra y Marina una pequeña pensión, y murió en su pequeño apartamento de la segunda calle del Reloj en la Ciudad de México, y fue enterrado sin honores, fue enterrado en una sencilla ceremonia en el hermoso cementerio de San Fernando, allá en la villa de Guadalupe, en Ciudad de México. Ahí aclarar también que estuvo en momentos importantes, como por ejemplo el ejército trigarante. Él, bueno, como dice Juan José, al principio combatió a los insurrectos, pero ya en el plan de Iguala y el ejército trigarante, él forma parte de apoyando a Iturbide, pero luego apoya a Casamata, que lanza Antonio López de Santana en contra de Iturbide. Incluso se comenta que estuvo dentro de la comitiva de guerra o la comisión de guerra que fusiló a Vicente Guerrero. Así, estuvo en el juicio militar. Juicio en militar, el tribunal. formó parte. También combatió a los franceses en la invasión de Veracruz en 1838, combatió a Isidro Barradas en Tampico en 1829. O sea, su hoja de servicios es impresionante. Ya para cuando empieza la invasión americana, él es comandante del departamento de Veracruz. Como comandante de ese departamento de Veracruz, obviamente no podía hacer nada. La flota americana bombardea el puerto y desgraciadamente ocurre la batalla de Cerro Gordo y se le achacó la derrota a él. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño respiro, estimados televidentes, la invitación a que se imaginen, pasando décadas más adelante, ¿qué personaje de la actualidad creen ustedes que sería digno de ser recordado dentro de 20, 30 años en un programa semejante de los que viven actualmente, comparados con Valentín Canalizo y con el doctor Gonzalitos? Si piensa que alguien puede servir aquí, comuníquese con nosotros y sugiéranos y díganos. Pausa. Ya lo saben ustedes, estimados televidentes, nuestro equipo extraordinario de Crónicas de Ayer y Hoy predican también con el ejemplo, tienen sus cruzadas en la práctica llevando a conocer lugares de nuestra ciudad, de nuestro estado y de otros estados. Vamos a hablar ahorita de ellos para que ustedes también se añadan y enriquezcan y hagan este grupo más numeroso de los grupos que visitan. Nunca serán defraudados porque hay conocimiento, hay amenidad y la verdad nunca no se defraudan haciendo estos recorridos. Pero doy fe de algunas llamadas rápidamente. Edna Valdés de la Lindavista, saludos a los 3 personas y al licenciado Héctor Jaime Treviño, que ahora no está. Bueno, le pasamos por supuesto los saludos, les envían saludos. Saludos, Edna. Siempre al pendiente, mucho gusto que nos escuche. Saludos cordiales donde quiera que estés. Y de Escobedo, Acel Escobedo de Apodaca, que es diferente. ¿Qué libro de historia que sea sencillo pueden recomendar ustedes como para entender la historia de México, de lo que va de 1800 a la Revolución Mexicana? A ver. A nivel local, te recomiendo que compres Apuntes Históricos de Nuevo León, Editorial Porrúa, cualquier edición, la de 1936, la de 1981, de don Santiago Roel Melo. Ahí te da un vistazo excelente sobre la historia de Nuevo León del Noreste y sobre México, pero también si quieres otro libro, te recomiendo que busques México a través de los siglos. Es una enciclopedia de fácil acceso, inclusive ya está disponible en las redes, pero el de Santiago Roel Melo, Apuntes Históricos, es básico. Leo me mencionaba Cavazos, bueno, de más local, ¿no? La historia del muy ilustre ayuntamiento también da algunos esbozos de lo que es pero más local.
más a Así nivel es. local. Bueno, aquí entonces, hace la pregunta, bueno, en términos generales es de México. No quiere decir que, que esté prohibido darle estos tips, pero están Hay buenos. uno también de don Israel Cavazo, se llama Montes Antiguos Montes Jóvenes sobre la Antigua Llanura. De 1982, ese lo editó la SEP, también es excelente para comprender la historia de México y de Nuevo León. Y hay otro, te recomiendo, se llama Monterrey, la historia y la leyenda, de don Vito Alessio Robles, es de Porrúa, de 1938, del 2001, la edición. Para la próxima semana les prometo es. también enriquecer lo que ellos están diciendo, todos valiosos, por supuesto. Hay una breve historia de México, así se llama, en 2 tomos, editado por personal del Colegio de México. Y de don Luis González. Lo hace, no, fíjate, es más, creo que es una mujer la compiladora. Pero bueno, prometo traer los datos para no estar, pero tiene eso, revisión de la historia, precisión. Y bueno, ya hay una excelente edición que el gobierno federal estuvo regalando en todos los hogares de México. Hubo un tiraje de millones de libros. Ese lo coordinó del Bicentenario, lo coordinó Luis González y lo editó la Presidencia de la República. Tal vez si te acercas a alguna de las tantas bibliotecas públicas que hay en tu municipio o aquí en Monterrey, tal vez te lo puedan inclusive regalar. Y bueno, Sí, también una bandera incluso. Y tiene una bandera, Incluye una bandera. Así es. Mira, cierto. qué bien eso. Y bueno, con ahora también la ventaja de que internet y las redes sociales pueden encontrar ahí mucho, y todo ya. con eso van a tener el libro a la hora que quieran y no habrán de gastar. Jessica Valdés, de Santa Catarina, felicidades al programa. Que si pueden hablar de Emiliano Zapata, bueno, hemos hablado de él. Bueno, pues pregunta que ¿por qué no hay calles con su nombre? Hay una escuela. Hay una colonia, en Apodaca hay una colonia Emiliano Zapata, en Guadalupe también. En Apodaca, cerca de, creo que es ahí por el Mezquital, hay una avenida o una calle, ¿verdad? Una calle ancha, se llama Emiliano Zapata. Hay municipios con su apellido. Ahorita allá en Zacatecas hay un municipio rumbo a Pino, Zacatecas, es Zapata, Emiliano Zapata, un pequeño municipio, de los más pequeños de ese estado, pero sí hay. Ahora, pregunta particularmente por las calles. La calle, por acá una, no recuerdo yo Zapata, acá, pero... bueno, es que recordemos también, Emiliano Zapata, aunque es figura nacional, está más arraigado en el centro y sur. Sí, o sea, pero acá también, sí. pues bueno. Atrás del Gimnasio Nuevo León, en el cruce de Ruiz Cortines y Gonzalitos, hay una colonia, se llama la colonia Emiliano Zapata, sí. a un lado de Los Altos, y una de las calles principales de esa pequeña colonia es Emiliano Zapata. Mira, Así es. Cierto, tienes razón. Atrás, Sí, y claro. si quiere, ahí está la nomenclatura, es atrás del Gimnasio Nuevo León. Cabe perfectamente el reclamo y la llamada, porque Emiliano Zapata de ninguna manera está en proporción con los demás héroes de la revolución. Claro, es más... Fue más localista, pero también fue decisiva su participación. De hecho, él no salía de su terruño que estaba formado por el hermoso y próspero nos platicaba Morelos. El maestro Héctor Jaime, que fue mitificado por Álvaro Obregón para quitarle poder a Pancho Villa. Claro, entonces ahí ya es cuestión de pugnas políticas, ¿no? De hecho, fue lo que pasó con Porfirio Díaz para mitificar la figura de don Benito Juárez, su paisano y enemigo político, pero en la época de Porfirio Díaz alcanzó el empireo, alcanzó casi los dioses la figura, el recuerdo de Benito Juárez, plazas, calles, ciudades, puentes, escuelas. Bueno, hay un saludo más, maestro, así rapidito. Fernando Martínez, los estoy viendo y me traje a mi suegra. No sabía de su programa y está encantada. Lo de Gonzalitos le fascinó. Saludos a Fernando Martínez y su suegra, que ahí están conviviendo bien a gusto, viendo Crónicas de Iria. Aquí tengo unos saludos para la señora Silvia Fuantos de Guadalupe. También bien, seguidora de Historia Rey. Saludos, por supuesto. Y bueno, resulta que ustedes se nos fueron a Cerralbo y Agualeguas, el maestro Juan Jaime Gutiérrez y el conde de Agualeguas. Agualeguas. Va a ser el guía. Fuimos, fuimos el domingo a un evento organizado por mi compadre Mario Ochoa, cronista adjunto de Los Ramones, Nuevo León. Nos invitó y fuimos allá, estuvimos en varios lugares, en el Recreativo El Nogalar, en el Sabinal, ahí en Cerralbo, la Presidencia, la iglesia, ahí nos estuvo contando un poco de la Virgen, que es la única Virgen que tiene advocación del lugar, la Virgen de Gualeguas. Esa Virgen es local, nos contaba que la querían sacar del municipio y se hacía muy pesada, no la podían mover, entonces entendieron, era claro el mensaje que ella se quería quedar ahí. Fuimos al Lienzo Charro, donde estuvo el presidente, él le dice el presidente Yogurt,
porque así lo entiende él, o sea, como que de rebane, ¿no? Pero es el presidente George Bush y Carlos Salinas ahí presenciando una charreada cuando se analizaban, ¿no? Los tratados de libre comercio que ahora están en riesgo, ¿no? Entonces, Guagualegua es un lugar hermoso, un lugar lleno de magia, lleno de historia, que a final de cuentas nos invita el conde por ahí, a ver si tenemos ahorita el video, nos invita a visitarlo y a conocerlo, ¿no? A estar conectados, ¿no? Con la naturaleza y con todo lo que nos ofrece, unas hojarascas deliciosas. Vamos a ver el video, perdóneme el pleonasmo. De este bello municipio que en estos momentos estamos haciendo un recorrido para conocer las partes más importantes de esta bella población. Ha sido un placer para mí haber sido el guía de turistas de este grupo que vino a conocer no solamente la casa de Carlos Salinas de Gortari, sino la iglesia, conocer de su historia, de los milagros de la Virgen de Agualeguas, conocer el Nogalar, conocer la Casa de la Cultura y en general lo que es este bello municipio y cosas tan hermosas que tiene. Los invitamos cordialmente para que vengan a conocer este bello rincón de México, bello rincón de Nuevo León y pues aquí en Agualeguas, porque en Agualeguas somos todos. Oye, qué bien, la verdad, nuestra admiración para el conde de Agualeguas. Le hemos seguido, le hemos escuchado, nos ha acompañado en programas de radio en estaciones foráneas y la verdad que es un tesoro de nuestras raíces, toda de nuestro estilo, sí, por supuesto, de nuestra manera de ser. Y abarca historia, abarca cultura, abarca risa, abarca todo. O sea, nos traía en el camión, porque él se fue con nosotros en el recorrido, ¿no? Desde donde salimos. Entonces iba desde el camino haciéndonos reír, contándonos anécdotas, que por qué se casó, que por qué no se casó, que la vieron con uno, que la vieron con otro. No. O sea, algo sensacional que, bueno, atrae a la gente, ¿no? Es un gran retratista de todas de las esencias del norestense a través de su actuación, de su mímica, de su recreación, de sus personajes, de Agualeguas, de sus trabajos personajes históricos también. ¿Mm? De hecho, estoy viendo fotos del hermoso bosque y frondoso Sabinal. Sabinal nos comentaba que ahí llega Alberto del Canto y le notifica a Carvajal y de la Cueva sobre ese lugar y quedan encantados, ¿no? Al verlo. Es un lugar lleno de árboles sabinos con un charquito ahí que pasa, un pequeño río, pero no, ahí te pierdes en la inmensidad de que luego ya la raza decía... oiga, es que ahí se aparecen brujas y todo, pero bueno, es parte Estuvieron en la plaza principal de Cerralbo. En la plaza principal. De hecho, todos los 52, creo que son olmos o sabinos que están ahí en la plaza de Cerralbo. Los plantó el abuelo de un buen amigo, nuestro buen amigo, el historiador Esaú García, su abuelo que fue alcalde de Cerralbo allá por principios del siglo XX. Mandó plantar un árbol, un frondoso árbol, pero no, son álamos. Son álamos, sí. Son álamos blancos, municipio. Uno por cada municipio. Y hace poco que estuvimos por ahí, nos platicaba esa anécdota, que fue su abuelo el que... Eso en Cerralbo, ¿no? Y ahí en esa plaza, si usted se ubica en las cabinas de transmisión de nuestras estaciones regionales, la que corresponde a Sabina, puede contemplar justamente está a un lado de la plaza, Plaza de Armas. Está ahí tradicionalmente desde hace buen tiempo la estación de Cerralbo cumple con cubrir y bañar de señal toda esta... Todo se vaya, la población más antigua de Nuevo León. La cuna del Estado, ¿no? La cuna del Estado. Entonces ahí pues agradecer otra vez a Mario Ochoa, que es quien organizó este tour, por habernos invitado y bueno, pues al pendientes porque ya viene un recorrido a Villaldama el 23 de abril para que estén al pendientes ahí en Historia Regia, en Leyendas Regias, ahí vamos a estar avisando todo lo relacionado con, el 5 de marzo vamos a García, ya se agotó afortunadamente todo, entonces pendientes para Villaldama, 23 de abril. Mientras esto ocurre, pues entramos en el tema que es de nuestra incumbencia. Mañana es 24 de febrero, Día de la Bandera, así simplemente lo conocemos. Es un gran día mañana. De hecho, me acuerdo que esperaba con anhelo ese día porque yo era el abanderado, era el que portaba el lábaro patrio tanto por mi estatura como por mi porte, valga la humildad. Pero era durante semanas, hora tras hora, estar practicando los pasos y muchas veces iba un soldado de ahí del campo militar, creo que era un cabo, que era el que nos daba la instrucción militar. Y derecho, firme, paso derecho, mano. Total, era algo intenso, total. Ya cuando llegaba ese día, lo esperábamos. Éramos 5 compañeritos de la primaria y era un gran día. Era un gran día en que nos engalanábamos, nos boleábamos los zapatos. No nos rasurábamos todavía, pero era un gran día.
Y haciendo una pequeña historia de las banderas, acuérdense que desde la más remota antigüedad los reyes, los imperios siempre tenían algún estandarte. Los primeros estandartes aparecen en la antigua Grecia, sobre todo en Esparta, las famosas tropas espartanas, y sobre todo ya toma título de propiedad o toma título para representar a un país, a una civilización, los estandartes de las legiones romanas, que se enseñorearon a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo, cada legión, la legión 10ª, la legión 1ª, la legión 3ª. Entonces es a partir del Imperio Romano cuando ya los estandartes forman parte de una ciudad. Llega la Edad Media, acuérdense que en la Edad Media no había todavía las naciones o los países, pero sí había el condado, estaba el marquesado, y cada noble en cada ciudad libre ya tenía su propio estandarte. Por ejemplo, exacto, está por ejemplo León Venezano de la República Veneciana, que durante más de 1000 años representó a la gran ciudad de ahí del Mediterráneo. Tenemos también a los estandartes de las ligas hanseáticas, los puertos libres del mar Báltico. Tenemos también aquel famoso estandarte de Juan Sin Tierra, de Ricardo Corazón de León, que desde 1200 es el estandarte. Es el famoso león rampante británico, que todavía lo llevan con orgullo en sus pasaportes, y así, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Antes de que avancen, establecer la diferencia entre bandera y estandarte, para aquellos que no lo sepan. El estandarte es el pendón de guerra. Así es. Salían con él al frente las legiones como un símbolo de unidad. Así Todos es. Pertenecemos a esta bandera, que luego se convierte ya en bandera para identificar a toda una nación, a todo un Así país. es. Y acá en México el fundamento básico de nuestra bandera es la leyenda mexica de Huitzilopochtli, cuando manda a los recién salidos de Aztlán en 111 después de Cristo, los mexicas, a buscar el territorio prometido, donde encontraran un águila sobre un opal con una tuna roja devorando, el águila con la actitud de devorar a una serpiente. Ahí inicia la génesis de la historia de nuestra bandera, porque bueno, el escudo es el fundamental, ¿no?, el que la diferencia tal vez de la de Italia. Físicamente, entre la bandera y el estandarte, bueno, pues hay también diferencias. O sea, Claro, cómo claro. van pendidos, Bien cómo apunta van... Leonardo, un estandarte es el símbolo de una corporación militar, una división, un batallón, un regimiento, un ejército, pero ya la bandera nacional, en el caso muy específico nuestro, nace a partir de los tratados de Córdoba, nace en la mente del general don Agustín de Iturbide y Aramburú, y él quería simbolizar esa unión de todos los mexicanos. El verde era... se me fue. Ahorita lo rescato. Verde, blanco y rojo. El rojo es la sangre de los la patriotas sangre derramados. La blanca es la pureza de la nación mexicana junto con la religión católica. Y el rojo, verde... Bueno, hay que esperanza, aclarar. El blanco era la religión, que era la católica. Sí, el rojo era la unión entre europeos y americanos, en la bandera de Iturbide. Así es. Juárez es el que le da el significado. Y el verde es la independencia. Pero ya con Juárez cambia. A ver, pero ahorita lo vemos. Ahorita hablamos de los cambios, estos ya vamos. Y en cuanto a la de Italia, ellos nos copiaron a nosotros. Vamos a ver, ahorita lo detallamos. Pausa y continuamos. Bueno, pues estamos rememorando ahí qué hacías hace 39 años en Monterrey. Es una promoción que está saliendo ahí en radio y televisión. No sabemos a qué se refiere particularmente, pero pues cuando menos hay curiosidad. Ahí ya veremos a ver de qué se trata, pero Cuéntenos esté su anécdota pendiente. y a ver qué pasa. A ver qué pasa de aquí en estos 40 años. ¿Cómo me recordaba yo hace 40 años? No, ¿para qué le hacemos? Mejor, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Seguimos ahí hablábamos de la bandera, ¿no? Estábamos Tema de recuperando la bandera, que decía yo que era su antecedente inmediato es el tiempo de aquel peregrinar de los mexicas, ¿no? Entonces ya que la encuentran se establecen, que luego, bueno, hay muchas similitudes, ¿no? Ya luego dicen que puede ser un arreglo posterior de la colonia. El águila, la serpiente siempre ha sido en la religión católica un personaje o un animal relacionado con lo malo. Entonces, ahí la gente dice, pues qué casualidad que el águila se está comiendo a la víbora, pues que la víbora es mala. Entonces ahí hay como que una unión, un sincretismo, pero bueno, la leyenda dice que el dios Huitzilopochtli les dijo que donde encontraran esa águila ahí se van a instalar. Entonces,
Hubo banderas, hubo estandartes durante el periodo colonial. Hernán Cortés al llegar trae la imagen de la Virgen en actitud de rezar, y es la primera bandera. Luego tenemos la Cruz de Borgoña o la Cruz de San Andrés, que fue la que imperó durante todo el periodo colonial. Ya en 1810, Hidalgo, que luego hay un historiador por ahí, que ahorita recupero el nombre, que niega que el estandarte haya existido o que Hidalgo lo haya enarbolado. Él argumenta que esa fue una treta de Abad y Queipo para poderlo acusar. Para poderlo procesar ante la Porque Inquisición. es un delito utilizar símbolos católicos para levantar a la gente en contra del gobierno. Sí, entonces, de ahí pasamos a la bandera de José María Morelos y Pavón, que bueno, trae ahí unos datos interesantes. En latín dice, con los ojos y las garras igualmente victoriosos. No sé mucho latín. Ahí lo traes para leerlo. Pero dice... Oculis, a ver si quiere checarlo. Ahí el dato está interesante. Es oculis et ungibus aeque victrix, que significa con los ojos y las garras igualmente victoriosas. Otra vez, oculus et ungibus aeque victrix. Eso, Permítemelo. ¿Dónde lo tienes? Ah, sí. Esa es la leyenda que trae. Y trae otra que dice unum, que hace referencia a la unión de americanos en contra del gobierno español. De hecho, el unum, es la divisa que estaba en el estandarte de la Casa de los Borbones, que fue la última casa reinante que reinó aquí en la colonia. Era utraque unum. Utraque unum significa todos unidos, significando a la metrópoli, el reino de España y sus colonias en América. Utraque unum. Y ahí Morelos lo así plasma. Es. Y así llegamos a la bandera del ejército. Recuerdo trigarante. nomás así mis latines allá de la casi infancia o juventud. Oculis et ungibus seque victris. Sería un poco el adagio latino, un poco el latín así, perdonando. ¿no? Yo nunca llevé latín, la verdad, yo por eso... Yo sí llevé, pero ya se me olvidó. Pero bueno, lo leo así como A Dios. mí también ya se me, claro que ya se me olvidó. Lo leo pero- como Dios me da a entender, ¿no? Pero bueno, usted que estuvo ahí más en contacto, pues ahí está. Pero qué ¿no? simbólico, con los ojos y las garras igualmente victoriosos. Y el águila, y ahí recordar, Morelos es el primero que rescata la tradición mexica en un estandarte. Nadie lo había pelado a la pobre águila, nadie le había hecho Estaba caso, ni olvidado. Hidalgo siquiera. Hidalgo fue un arranque, lo agarró primero y dijo, aquí está. Y sabemos, en dado caso de que, como dice este historiador, no haya existido, bueno, pero sabemos que la Virgen convocaba, la Virgen unía, Por la supuesto. Virgen era un factor de cohesión. Entonces Hidalgo le resultó, ¿no? Ya luego tenemos, a la par de la bandera de Morelos, coexistió la de la Cruz de Borgoña española. Y viene luego la del ejército trigarante, que era blanco, verde y rojo, Así es. que simbolizaba unión, religión e independencia, eran las tres garantías. Y de ahí surge el Día de la Bandera, porque firman o juran la obediencia un 24 de febrero de 1821, después de la entrada triunfal de Iturbide a la 22, Ciudad de México. 1822. Particularmente el águila en el escudo ha Así es. sufrido también sus Sí, transformaciones. claro. ¿no? De hecho, la primera transformación es en 1836. Entre el advenimiento de la independencia y la invasión americana. Después me comentabas, durante la administración de don Benito Juárez también sufre otra. Sí, bueno, en 1823 se le quita la corona, Así es. la corona del águila, porque ya se había terminado el imperio, y Juárez le modifica ahí al menos los colores, el significado, ya lo platicábamos ahorita. La sangre, el rojo, el blanco, la pureza, y el verde, la unión, ahí entre todos. Y los recordando a mexicanos. nuestros radioescuchas o televidentes que en la cima del Cerro del Obispado hay toda una serie de banderas históricas. A lo largo de la explanada hasta llegar a la gran bandera monumental, hay 10 banderas. Todas las banderas que estamos comentando, la de Morelos, la de Iturbide, las de la Independencia, están ahí para que aquel que quiera admirarlas en Toda la en vivo y evolución. a todo color, toda la evolución histórica, hay que subir la loma del Obispado. Y es interesante, Claro, por supuesto. aparte van a de contemplar las visiones ciudad, panorámicas de la belleza. ciudad que son extraordinarias. Bueno, pues estamos rindiéndole tributo a nuestra enseña patria. Estamos prácticamente por concluir, vamos hacia el crepúsculo de este programa, pero ustedes... Último dato, el escudo díganme. nacional fue diseñado por Antonio Gómez, y el actual diseño por Francisco Epens Helguera en 1968, y aprobado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ahí
ahí como que... Helguera, ¿no será hermano de Jesús Helguera, el de los almanaques? Sí, es claro, pariente. Sí, es del maestro Jesús Helguera. del gran maestro pintor, ilustrador del siglo XX. Nada más quería apuntar, maestro, Sí. que la bandera nacional ha servido de unión frente a las invasiones extranjeras en 3 ocasiones: la de 1838, la guerra de los pasteles, la primera intervención francesa durante los aciagos días de la sangrienta invasión americana, 1846-48, y aquí durante la toma del Palacio del Obispado aquí en Monterrey. Comentan las crónicas que la tarde del 23 de septiembre de 1846 las tropas americanas abandonan hacia el centro de Monterrey el obispado, pero quedó arriada la bandera mexicana, quedó izada. En medio del nutrido tiroteo, un soldado mexicano cuyo nombre no sabemos, la historia él lo sabe, sube y la baja en medio de un tiroteo. Entonces ahí tenemos el preámbulo de lo que ocurriría un año después en el castillo de Chapultepec, Claro. cuando se envuelve en la bandera. ¿Quién fue? Juan Escutia, Juan entre Escutia. el mito y la realidad, pero bueno, Así es. y ya para cerrar, 2008 la bandera mexicana gana un concurso sobre la bandera más bella del mundo, con un total de 901.627 votos. El segundo lugar lo obtuvo otra bandera latinoamericana, que es Perú. Bueno, recordar que este programa, estimados televidentes, se repite por nuestro sistema de Radio Nuevo León hoy mismo a las 11 de la noche, tanto por 1510 AM, por nuestras estaciones regionales, por Opus 102. Les enviamos un saludo a todos nuestros hermanos de radio para que lo sigan este programa y por la noche, y repeticiones. Repeticiones jueves de 10 a 11 de la noche por Canal 28 TV Nuevo León, y viernes de 10 a 11 de la noche y domingos de 4 a 5. Hoy en la noche se repite por Opus 102.1 de 10 a 11 de la noche. Un saludo a nuestro Héctor Jaime Treviño, que por supuesto nos hizo falta. Este es un trío y pues el trío sin él está incompleto. Está incompleto. Qué bárbaro, Saludos, pues, maestro, donde quiera que estés. Y bueno, pues gracias de veras, ya estará con nosotros la próxima semana. Gracias, compañeros, de veras. Un Gracias, gusto. maestro. Un gusto estar aquí. Un gusto estar por acá. Querido Un honor. Leonardo, gracias de veras por estar aquí con nosotros, por enriquecer este programa. Un último Gracias. saludo, maestro. Sí. A mis alumnos que me prometieron ver el programa, a todos mis alumnos de la Universidad Metropolitana de Monterrey, un saludo y pues bueno, espero nos sigan viendo, ¿no? Técnicos, camarógrafos, quienes nos acompañan aquí, Alberto de la Garza, que es nuestro productor, muchísimas gracias. Este fue su programa Crónicas de ayer y hoy. Hasta la próxima.